Continuando con la unidad 3, en este apartado nos corresponde ahora analizar lo que son los fundamentos de antenas. En este apartado necesito que revisen primeramente la guía que tenemos para la clase. En la guía ustedes podrán analizar a manera de resumen todo lo que son las características de las antenas y también lo que son la clasificación de antenas y los tipos de antenas. Bueno, según el resumen ustedes podrán darse cuenta que tenemos, según la radiación, básicamente tres tipos de antena. Una que es la antena dipolo, otra que es la antena tipo Yagi y otra que es la antena bocina o cónica. Esos tres tipos de antenas son clasificadas según el tipo de radiación que emiten. Entonces ustedes irán verificando cada uno de estos parámetros característicos de cada antena en particular. Luego ya irán profundizando en cuanto a las dimensiones físicas que debe tener cada antena. También es necesario que ustedes realicen una práctica en el apartado que indica un procedimiento. Esta es la tarea que ustedes deben realizar. Primeramente, debemos darnos cuenta que para hacer un diseño de una antena necesitamos datos físicos o necesitamos también conocer las características. Una de estas es, por ejemplo, la de la antena Yagi-Uda, que es la antena más fácil de realizar y también es la antena que tiene características que mencionaremos a continuación. Por ejemplo, ustedes aquí pueden ver una antena Yagi-Uda. Esa es la antena. Bueno, es un esquema de la antena. Por ejemplo, es a todo lo que ustedes miran aquí se los conoce como elementos. Este elemento se lo conoce como reflector. A este elemento se lo conoce como dipolo. Y a los siguientes elementos se los va a conocer como directores. Entonces la antena Yagi está constituida por esos elementos: dipolo activo, elemento reflector, directores y esta pieza central que se le llama soporte o boom. Esta antena, ¿qué características tiene? Tiene alta directividad, alta ganancia y es de fácil construcción, como ya les había indicado. Se la utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, realizando tanto para transmitir como para recepcionar. En este caso nosotros trataremos de hacer una antena de recepción. Para ello necesitamos primero darnos una frecuencia. Miren esa antena, por ejemplo, que los cálculos que los realicé están hechas para 458 MHz. Para esta antena, por ejemplo, es necesario calcular las dimensiones físicas. En la práctica, estos elementos que ustedes observan son varillas de aluminio normalmente. Entonces esas varillas es necesario ser calculadas, no son de cualquier dimensión, tienen que tener un determinado valor. Entonces por ejemplo, el reflector pueden observar que mide 14.4 centímetros. El dipolo mide el reflector mide 34.4 centímetros. El dipolo 32.8 centímetros. El primer director 31.1 centímetros, el segundo director 30.1 centímetros y el tercer director 29.1 centímetros. Y miren que hay espaciamientos también que debemos respetar. Esas distancias también hay que calcularlas, los espaciamientos. El primer espaciamiento entre el reflector y dipolo es de 16.4, entre el dipolo y el primer director de 5.8 centímetros, entre el primer director y segundo director 9.8 centímetros. Finalmente entre el segundo y tercer director 9.8 centímetros. Estos valores van a comenzar a ser constantes. Bueno, en esta oportunidad, en esta antena Yagi-Uda, miren cuántos elementos tenemos, cuántos componentes: 1, 2, 3, 4, 5. Se puede hacer una antena Yagi-Uda con más elementos. Podemos utilizar 7, podemos utilizar 10 elementos. Ahora, ¿cómo se hacen los cálculos? Aquí les traigo una tabla que nos presenta a manera general los cálculos.
debemos empezar por el dipolo. El dipolo debe ser cortado o debe ser un valor de lambda medios, es decir, a media longitud de onda. El reflector tiene que ser el valor igual a la distancia del dipolo más el 5% del dipolo, es decir, hay que calcular el 5% de esta distancia y sumarla a este dipolo. Ese es el valor del reflector. Y el valor de los directores va disminuyendo. El primer director, por ejemplo, tiene que ser el dipolo menos el 5% del dipolo. Así el segundo director va a ser igual al primer director menos el 3% de ese primer director. El tercer director será el segundo director menos el 3% de ese segundo director. Y así sucesivamente, si tendríamos más directores, iríamos calculando y restando los 3%. Los espaciamientos varían entre 0,15 lambdas a 0,25 lambdas entre el reflector y el dipolo. Y entre el dipolo y el primer director varían de 0,11 lambdas a 0,15 lambdas. Eso a tomar en cuenta. Ahora, a manera de resumen, lo que yo les traigo es los valores que ustedes deben calcular, tanto teóricos como valores aproximados. Los valores teóricos son los que ya vimos anteriormente. Ahí están designados como dipolo, reflector, primer, segundo, tercer director, y esto podría aumentar, puede haber un cuarto director, quinto director. Los valores aproximados son valores prácticos y probados, que también ustedes directamente pueden hacer los cálculos en base al valor de lambda. Por ejemplo, para el dipolo es a media longitud de onda, o sea 0,5 lambdas, el reflector 1,05 lambda medios, el primer director 0,95 por lambda medios, el segundo director 0,92 por lambda medios y el tercer director 0,89 por lambda medios. Y ustedes pueden ir calculando los siguientes directores igual. Y los espaciamientos, aquí ustedes pueden ver lo que les había dicho, entre el reflector y dipolo 0,25 lambdas, entre el dipolo y el primer director 0,15 lambdas, primer y segundo director 0,15 lambdas. Esto va siendo una constante. Luego de eso, nosotros más adelante veremos cómo realizar una simulación mediante un software para hacer el modelamiento de esta antena. En tanto que ustedes deben realizar los cálculos teóricos de lo que son las resistencias de radiación de la antena, que tendría que estar entre 25 y 35 ohmios, la relación de onda estacionaria, que deseamos que sea menor a 2, la ganancia de antena, que tiene que ser mayor a 10 dBi, son las unidades de medida de ganancia, la relación del frente de onda, o sea frente atrás, que debería estar mayor a 15 decibeles o decibelios, el ancho de haz menor a 50 grados. ¿Qué deben hacer ustedes? Según el número de lista, cada uno de ustedes debe agarrar el número de lista que le corresponde. Por ejemplo, si soy el número 8, tomaré el canal 15, es decir, haré mi antena cortada en frecuencia para el canal 15 o para esta frecuencia en particular, por aspectos didácticos simplemente. Y para el canal 15 también utilizaré, dice, 8 elementos. En el ejemplo que vimos utilizamos 5 elementos. Para este ejemplo utilizaremos 8 elementos que deben realizar ustedes. Pero el canal 15, ¿a qué frecuencia está? Vámonos a la tabla de canales de Bolivia, donde tenemos que el canal 15 tiene las siguientes bandas de frecuencia. Está entre 476 y 482 MHz. Nosotros podemos tomar un valor medio, ¿no? El 479 MHz podemos tomar. Entonces este valor de 479 MHz podemos utilizarlo para hacer nuestros cálculos para el canal 15. Miren que también esta antena puede ser utilizada en Wi-Fi, entonces tomaremos el valor de Wi-Fi. Bueno, eso es todo por esta clase. Estaremos explicando más adelante aspectos como la simulación tanto en el software Managal como en MATLAB. Hasta luego y gracias.